Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. En el vídeo de hoy hablaremos sobre un tema que trae a mucha gente de cabeza, que son las hibridaciones. Supongo que a todos os habrá pasado alguna vez que habéis visto una cabeza que os roba el corazón, pero que os contenéis de comprarla porque es en plan, hostias, con el tono este no voy a conseguir hibridarla, o no voy a encontrar un cuerpo adecuado, o no me quiero gastar lo que cuesta un cuerpo de Fairyland, al menos en este caso, que voy a tratar en concreto, que primero voy a tratar de este, y entonces muchos os contenéis y muchos. Yo he conseguido encontrar mi manera perfecta de encajar cabezas antiguas de Fairyland como esta, que es una She-Wolf durmiente, y bueno, os quiero comentar sobre cómo me encuentro yo con esta hibridación. Así que ahora la voy a desnudar y bueno, os voy a explicar un poquito el cómo ha quedado la hibridación y de dónde ha salido este cuerpo y tal. Aquí os muestro cómo queda una Shibu, o sea, una cabeza de Minifig, con el tono casado perfectamente, con una cabeza de la cabeza de Fairyland con el cuerpo de Angel's Studio. El cuello tiene una pequeña pega, que es que le he puesto el neckpad del antiguo cuerpo de Minifig que tenía y no lo he puesto bien porque mis manos no daban para ello, pero cuando lo consiga poner bien y consiga uno de estos donos que son de Coolcat, que es para poder hibridar cabezas que no tienen la ranura o que la tienen grande como estas de Fairyland, quedará mucho mejor. Y bueno, os comento. Lo bueno de hibridar con Angel's Studio, los cuerpos tanto de chico como de chica, es que cualquier tono le va a encontrar el color. Este, por ejemplo, es un cuerpo de pecho grande y el color, yo le mandé la tapa y me casó el cuerpo. Creo que cobro un pequeño extra por el servicio, pero eso es casi que mejor que si estáis interesados se lo comentéis a ella. Guarda las proporciones de un cuerpo de minifig, pero desde mi punto de vista la posabilidad es mucho mejor. Además tienen también zapatos de tacón que están hechos para ellas, para este molde. Y bueno, como veis es una muñeca muy posable. Uy, se me ha caído la mano de imán, esa es otra, tiene manos de imán. Y tiene la posibilidad de pie plano y de tacón. Hace unos meses hice una review sobre mi opinión sobre Angel's Studio en las MSD, así que si queréis ver más en profundidad cómo está articulada esta muñeca para no tener que repetirme otra vez, pues podéis echar un ojo allí. Y bueno, yo opino que esta es la mejor opción para poder hibridar Fairyland sin los dolores de cabeza, porque si acepta el encargo te puede hibridar casi cualquier color. O sea, esta cabeza es antigua, o sea, es la limitada de Shibuya Sleeping Elf, no me acuerdo cuándo salió. Lo buscaré por internet y lo intentaré añadir aquí por el vídeo, pero podéis ver que está amarillada. Esta cabeza era de tono blanco y bueno, como podéis ver, blanco ya no se ve. Está muy amarillada. Pues ha conseguido encajar el color perfectamente. Y bueno, esto es lo poquito que os puedo explicar sobre este cuerpo. Básicamente lo que veis, lo que habéis visto de posabilidad, y si queréis saber más en detalle, pues podéis ir al vídeo, dejaré por aquí el link a ver si puedo. Y bueno, voy a pasar a al otro Keko que tengo aquí al lado. ¡Ay! Pero antes de que se me olvide, Angel's Studio hace certificados sueltos de la cabeza y del cuerpo. Por lo tanto, si tú le compras un cuerpo, el cuerpo va a tener un certificado aparte. Así que hay personas que no les importa tener el certificado y otras que sí. A mí me venía con el cuerpo. Y bueno, eso está bien, es una cosa que me parece bien tener un certificado aparte para el cuerpo, porque si yo en algún momento me quisiera deshacer de esta muñeca, del cuerpo, de lo que fuera, tengo el certificado y es más fácil de vender. Y bueno, ahora vamos a pasar, sí que sí, con Yuji. Y bueno, y hoy también os quería hablar de esta cabeza de Another Secret,
Es de esta marca, no sé si la conocéis y no sé si la he pronunciado bien. Es una marca que hace cabezas. La cabeza se llama... Lo pone en letras chinas, así que no tengo ni idea. Y pone número 12, el Dollmaster es Mr. Sunday. Y bueno, el hecho de las marcas que hacen solo cabezas a veces suele ser un problema, porque hay pocas casas a veces que conjunten con ellas y también algunas fechas. En este caso hay una marca que sí encaja perfectamente con este tono de esta cabeza. El cuerpo que lleva es un cuerpo de Volks. Y bueno, os lo voy a desnudar entero para que podáis ver cómo le queda el cuerpo y la pequeña y remota diferencia que tiene el tono de piel. Pues bueno, os comento, este es un cuerpo de Volks. Fue conseguido en Mandarake y lo conseguí junto con mi cabeza de Byakuren que tengo aquí detrás. Y bueno, os comento, son del mismo tono amarillo, entre comillas es un blanco amarillento, y apenas se nota lo que es la diferencia de tono. Lo único que puedo comentar yo de este cuerpo es que la posabilidad no es la mayor que podría tener, pero en este caso he preferido mantener color a posabilidad y no tener que estar desmaquillando la cabeza, tiñéndola ni nada, porque yo me cogí esta cabeza expresamente por su maquillaje. Viene con el maquillaje de Another Secret y bueno, la verdad es que me gusta muchísimo esa casa. Tengo una amiga que tiene otra cabeza que fue a la que le compré esta y bueno, en algún momento voy a intentar hacerle un poco de chantaje a ver si me la coge y me la vende, porque es que realmente me parecen preciosos. Este molde está bien definido, tiene las orejas aquí marcadas, el maquillaje es un poco extraño, ¿vale? Yo lo admito que no es algo que estamos acostumbrados a ver y bueno, estoy conforme con él. Excepto por lo que os he dicho, la posabilidad. Es de articulación simple, aunque bueno, tiene aquí lo que son los discos estos para ayudar a que se mantenga y algo mejor hace. También quizá meterle los alambres por dentro puede ayudar. Y bueno, como podéis ver es de articulación simple con bola. Y aquí en la rodilla no tiene ya lo que os he comentado de los discos y no se mantiene. Tampoco tiene posición para que quede el pie de tacón, la movilidad es muy leve. Pero bueno, compensa por... Perdón, que lo he puesto mal, se me ha resbalado. Compensa por estabilidad y por tono. Y a ver, el tema de la ropa, más o menos es fácil, o sea, la ropa estándar de SD le viene, algunas partes le vienen grandes, otras le vienen como un poco justas, pero es fácil encontrarle ropa respecto al cuerpo me refiero, y la peluca, pues una peluca de SD cualquiera le sirve, así que yo considero que la opción de Volks para un cuerpo para encajar, para lidiar con esta marca está bastante bien, además porque en Mandarake siempre sueles encontrar ofertas bastante buenas en cuanto a los precios, en cuanto a los tiempos de envío y porque suelen estar reponiendo bastante y el estado de las cosas de Mandarake casi siempre es muy buena y por eso yo lo contemplo como una opción bastantes veces. Y bueno, con esto quiero terminar la review de hoy comentándoos que en próximos episodios seguiré enseñándoos otras hibridaciones. En el próximo os hablaré de las cabezas de Licky y los cuerpos de Dalton y de las cabezas de Supia y los cuerpos de Licky. Son dos buenas opciones, espero que os guste y que si os interesa todo este tema pues me preguntéis y tal, porque conozco otras hibridaciones, aquí voy a enseñar las que tengo yo,
pero conozco otras marcas que se pueden hibridar y que en algún momento a lo mejor me lo planteo y todo, porque es un mundo interesante, que tiene muchos... Hay mucha gente que odia el tema de hibridar, y luego vemos personas como yo que nos encanta tener nuestros pequeños Frankensteins. Y bueno, con esto os dejo y hasta el próximo fin de semana.